Hola, hola, Muy hola. buenas tardes, licenciado Jaime Villanueva. Buenas tardes, ¿cómo están? Aló, Hola, hola, hola. licenciado. Aquí atentos y presentes, están ingresando aún los compañeros. Tenemos 8 en la reunión. Ya, esperamos unos minutos. Sin embargo, quisiera hacer alguna prueba de sonido. ¿Me escuchan bien? Se aprecia el sonido Sí. correctamente. Puede, licenciado, también ya compartir su pantalla. A ver, veremos entonces lo de compartir la pantalla. La estoy compartiendo, ¿la ven? Se aprecia correctamente, licenciado. Sí, se ve. Ya, ¿es pantalla completa lo que están viendo o están viendo los cuadritos a la derecha? Ventana de Point, no como presentación. Ah, ok. ¿Cómo la comparto entera? Abajo, en la parte inferior, en el siguiente icono, el tercer icono donde está su cursor. Acá. Es ahí. Un clic y ya debiera poder compartir. Ya, Ahora se ve como presentación. ya. Perfecto. Ajá. ¿Ustedes me están viendo? Ya, ahorita no, pero cuando dejo de compartir. A ver, ¿me están bien? A ver, ¿ahora me están viendo? Ahora está activada su cámara, licenciado. Ya, Ahora sí. fantástico. ¿Cuántas personas tenemos? ¿Cuántas son? ¿Todas las personas que van a asistir? Somos una prox, licenciado, somos un aproximado de 90 personas. En general asistimos entre 70 y 50. Ya. Bueno, entonces esperamos unos minutos. Llegamos a las 40, a los 40 participantes y podemos empezar. ¿Les parece? Está bien, licenciado. Está bien, licenciado. Bueno, ya hemos llegado a los 42. Podemos empezar, si quieres, Douglas, alguna introducción que tú vas a hacer. Eh, Nada, licenciado, solamente tenía encomendado poder generar la sala de reunión para que usted pueda realizar una presentación, bueno, un conversatorio sobre el tema de bosques. Ya. Bien, entonces empecemos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Un gusto poder hacer esta presentación, este Ya ahí este está, ¿verdad? conversatorio. Y bueno, el licenciado Juan Pablo Ramos me solicitó que haga esta charla, este conversatorio. Lo hacemos generalmente siempre en esta, en esta carrera, en esta materia. Y prácticamente lo hacemos cada año. Y
para mí es un gusto compartir porque es algo actualizado. Él me ha pedido en realidad que haga una presentación de bosques, pero bosques y cambio climático tienen una relación muy fuerte, no se puede abordar un tema de bosques sin mencionar el tema o hablar de cambio climático porque es más comprensible, se entiende mucho más. Entonces, yo he preparado una nueva presentación para esta charla que la voy a compartir enseguida y en realidad son 52 más o menos, 52 diapositivas. Por favor, si me confirman que están viendo, vamos a empezar con esta presentación que va a durar aproximadamente unos 45 minutos a una hora y vamos a tener una media hora para intercambiar algunas eh, preguntas, algunas consultas que ustedes pueden tener, algunas inquietudes, etcétera. ¿Están viendo la presentación? Se aprecia correctamente, licenciado. Ya, perfecto. Entonces, esta es una primera diapositiva que nos muestra la distribución de los bosques, ¿no? En el planeta. Van a ver en esta línea verde, en esta línea imaginaria que estoy haciendo con el mouse, es esta área, la que nos corresponde, está en Sudamérica, África y parte de Asia, donde se encuentra el 45% de los bosques, que son bosques tropicales, ¿no? Valga hacer una aclaración, o sea, el tema de los bosques se divide en bosques tropicales, subtropicales, templados y boreales, dependiendo del clima. Entonces, los bosques tropicales y subtropicales se encuentran cerca de la línea del Ecuador, ¿no? Más al norte, más hacia el polo norte, se encuentran los bosques boreales y templados. ¿Qué quiere decir esto? Que son bosques templados de climas fríos, ¿no es cierto? Sí, rico. Por favor, si algún participante está con su micrófono prendido, les ruego que lo apague. Entonces, siguiendo con esto, a lo que nos interesa, esta imagen es para mostrarles una aproximación de la cantidad de bosques que existen en el mundo. ¿Cuál es la principal función de los bosques? Los bosques tienen múltiples funciones. O sea, nos dan alimentos, nos dan vivienda, nos dan suelos fértiles, nos dan frutos, son el albergue de muchas especies de animales y obviamente donde el hombre realiza sus actividades. Pero una de las funciones más importantes es la captura de carbono, que lo vamos a ver más adelante. O sea, toda la contaminación que se realiza por actividades antropogénicas, las que realiza el hombre, en realidad generan una contaminación de gas de efecto invernadero, que se traducen en dióxido de carbono. Este carbono, que es un contaminante que se libera a la atmósfera, es absorbido por las plantas, ¿no? Porque los bosques juegan un papel importante. ¿Es absorbido para qué? Para un proceso que se llama fotosíntesis. Esto es lo más importante y es una palabra clave que ustedes tienen que saber, porque seguramente va a ser parte de algún cuestionario, de algún examen, de alguna prueba, que es la fotosíntesis, ¿no? La función, el tema de la fotosíntesis es muy complejo explicarla químicamente y no vale la pena que usted lo conozca, pero sí que sepan qué es como resultado. La fotosíntesis se dice que es un eslabón entre el mundo inanimado y el mundo animado, es lo único que da vida. Y es más, lo vamos a ver un poco más adelante,
el tema de la vida se inicia por un proceso de fotosíntesis en nuestro planeta, que agarra toda esa contaminación que hay en la atmósfera. Las plantas absorben toda esa contaminación que hay en la atmósfera. Y primero lo que pasa es liberar oxígeno que nosotros necesitamos para respirar. Y almacenan ese carbono, ese CO2, esa contaminación, la almacenan en raíces, en tronco, en tallos, etc. Entonces nos proporcionan un aire limpio que podamos respirar. Es la principal función. Si no hubiera esta función esencial, no existiría vida, según todas las investigaciones que se han hecho hasta este momento. Entonces, una de las funciones, la más importante, es esta de la fotosíntesis que nos permite tener oxígeno y respirar, ¿no? Entonces, por eso la importancia de los bosques. Y lo vamos a vincular al tema de la importancia que tiene para los economistas conocer estos temas. Esta siguiente imagen nos muestra esa distribución de bosques que ya habíamos visto. Si ustedes aprecian todo lo que es el color verde en Bolivia, ¿no es cierto? Son bosques. Son bosques tropicales y subtropicales. Las manchas que se encuentran acá, que están aproximadamente en el departamento del Beni y en el sur del país, representan formaciones arbustivas de pastizales, ¿no? Generalmente. Pero la mayor cantidad de bosques que tenemos son bosques tropicales y subtropicales, ¿no? Se dice que el 50% aproximadamente de nuestro territorio está cubierto por bosques. Hay distintos bosques, por supuesto, ¿no? Hay bosques que son también no solamente tropicales, sino son bosques nativos andinos, ¿no? Que están cerca de las cordilleras, que tienen otras características. Entonces, esta es la cantidad de bosques que tenemos en el país. Hay que hacer una diferencia. Hay bosques que, como estos, son bosques nativos. Nadie los ha plantado. El hombre no ha puesto los bosques. Nadie los ha puesto, ¿no? Han crecido naturalmente, por eso son bosques nativos. Y los otros bosques son bosques, no me gusta llamar artificiales, porque artificiales podría ser un arbolito de Navidad de plástico, ¿no? Es un arbolito artificial. Los bosques plantados, los bosques plantados, se pueden crear superficies de bosques donde no hay y plantados. Todos los países prácticamente en el mundo, hacen plantaciones forestales y crean unos bosques que son plantados y que cumplen también estas funciones y representan grandes ingresos para los países, ¿no? Por el tema de la explotación del manejo de estos bosques y su comercialización. Vamos a hablar tal vez más adelante de esta situación, pero a modo de ejemplo, solo para seguir con nuestra presentación, a modo de ejemplo, les comento. Por ejemplo, los países que nos rodean, Brasil, Argentina, Chile, han hecho plantaciones desde hace bastante tiempo. Y, por ejemplo, en Chile, el ingreso por las exportaciones de chips, de astillas de madera, representa el segundo ingreso después del cobre, ¿no? O sea, en su economía, el segundo ingreso. Y es así, el segundo, tercer, cuarto lugar, dependiendo de la cantidad de plantaciones que hayan realizado los países. Lastimosamente, en nuestro país, plantaciones forestales hay casi cero, o sea, no casi cero, son 25.000, 30.000 hectáreas que hay de plantaciones en muy pocos departamentos. La Paz tiene 10.000, Cochabamba tendrá algo de 8.000 y en otros países algo más de 5.000, pero realmente no ha habido una política. Presento estas dos imágenes primero para mostrar lo que es los bosques en el mundo, lo que es en Bolivia, y es importante lo que vamos a ver a continuación a manera de un resumen,
de cuál ha sido la política forestal en nuestro país, ¿no? Este año se cumplen 26 años de la Ley Forestal 1700, ¿no? Una ley, una de las primeras leyes vinculadas al tema de, de la conservación del medio ambiente. Un año después de que Bolivia haya presentado en una convención del Río del año 92 su ley 1333, que es del medio momento, que un poco regula las actividades de aprovechamiento de recursos naturales. Entonces hay una ley del medio ambiente que es la 1333 y que ha tardado 5 años aproximadamente en tener su reglamento, ¿no? La ley forestal, la 1700, ha tenido, se ha promulgado, se ha puesto en vigencia hace 25 años, el 96, y ya tenía su reglamento. Entonces, esta ley sigue vigente y vamos a hacer un pequeño análisis de su aplicación y de las partes más destacables de esta ley, ¿ya? Vuelvo a preguntar si se está escuchando claramente, por favor, me confirman. Douglas. Se escucha Licenciado, se le claramente. escucha. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver un poco esto de la política forestal en Bolivia, porque me parece que es una base para que podamos seguir adelante, entender lo que ha sido antes y después, ¿no? Las ventajas y desventajas de esta. Los contratos para la explotación, es decir, la explotación de madera, antes de esta ley, eran unos permisos de 5, 10 o 20 años, ¿no? Que se le daba a una persona a cualquier persona que podía decir, quiero explotar y que necesita una superficie, entonces el Estado le daba la concesión por 5, 10 o 20 años, ¿no? El pago que hacían estas empresas era un pago por volumen, ¿no? O sea, era una tasa mínima que se pagaba por volumen, pero aquí no había ninguna diferencia entre si una madera era fina o una madera era de construcción, era por volumen, ¿no? Y lo más bajo, no había una diferenciación. Antes de la ley, los recursos forestales explotados eran aproximadamente por 50 empresas, digamos 50 familias, con derechos sobre 20 millones de hectáreas, es decir, el Estado les había asignado 20 millones de hectáreas, imagínense, es una gran cantidad de superficie, con bajos ingresos por la explotación y a solamente unas 50 empresas o 50 familias, ¿no? La explotación de este recurso natural era de solamente 3 o 4 especies que ahora ya no existen prácticamente en los bosques porque ya han expoliado todita la madera. Por ejemplo, estamos hablando de mara, cedro y roble. ¿Qué pasa? Era lo más valioso que tenía el bosque. Lo demás no importaba, la biodiversidad, los animales. ¿Aló, aló? Hola, ¿está bien? Sí, licenciado, está bien. Ya. Ok, no, pensé que alguien estaba dándome una señal porque sucedía algo. Bueno, entonces, se explotaba muy poco, no importaba nada de la biodiversidad, se sacaba lo más valioso, que era esta madera para vender, no se la transformaba, se la exportaba simplemente como una madera, como tablas, como simplemente aserrada, y ahora estas especies solamente se pueden apreciar, se pueden ver. Los bosques, pese a que tenemos mitad de nuestra superficie en Bolivia, de bosques, ya no hay especies valiosas, ¿no? Ni qué hablar de otras especies que también son muy valiosas y que han sido explotadas, ¿no? Había una total ausencia de planificación para el aprovechamiento, es decir, alguien entraba y bueno, sacaba lo más valioso, pero después desmontaba totalmente para poner
una, un cultivo agrícola, ¿no? Entonces, no había planificación, no había una exigencia de que el que explotaba el recurso natural vuelva a renovarlos, es decir, haga plantaciones forestales, ¿no? Reponga ese monte. Pero cuando es un bosque nativo, las condiciones son muy exigentes y es muy poco probable que las plantaciones tengan éxito si no se les hace un cuidado, un mantenimiento, etcétera, ¿no? Después, antes de la ley, había un centro de desarrollo forestal que era una entidad del Estado, una entidad política, normativa y fiscalizadora. O sea que era juez y parte. Yo te doy, yo te cobro, yo te controlo y todo lo hacía el Estado. Entonces eso no era ventajoso, ¿no es cierto? Ahora, las ventajas, ¿no? Eso como antecedente antes de la ley. Cuando la ley se promulga el 12 de julio del 96, cambia un poco las reglas del juego, ¿no? Por supuesto que es una gran mejora. eh, por eso ya son 25, casi 26 años que va a tener esta ley y tiene aciertos, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de esta norma. Primero, se debe destacar que hay una democratización al acceso de los recursos forestales. Si bien antes no había un acceso, estaba privilegiado para ciertas élites de influencia, familias, ahora el acceso al recurso forestal no solamente es de empresas, sino de las asociaciones sociales locales, es decir, grupos de personas donde está el bosque, que se dedican a extraer madera, a vender, etcétera, pero con permiso, ¿no? También tiene acceso a este recurso las tierras comunitarias de origen, ¿no? Y también comunidades campesinas y algunas personas privadas que podían tener acceso, ¿no? A esto. Entonces hay una democratización al acceso al recurso forestal. Se habla, la ley da las líneas para que el aprovechamiento que se hagan de estos recursos del bosque sea integral y diversificado, ¿no? En las especies, es decir, que no solamente sean pues un tema de hacer uso de la madera, ¿no? Sacar, cortar el árbol, hacer tablas y nada más, porque hay especies en el tema de los bosques, eh, que por ejemplo no es valioso por su madera, sino por los frutos. Entonces, esos son el aprovechamiento integral. Un ejemplo, la castaña beneficiaria, ¿no? La castaña, la Berthollet texas. En el bosque amazónico está la castaña y más vale el fruto de la castaña que la madera. Por eso los bosques se conservan, ¿no? Porque es un aprovechamiento integral. Después, la norma marca el tema de los planes de manejo. Es decir, un plan de manejo es tener en la superficie que nos hayan dado, donde hay el recurso, se puede hacer un aprovechamiento bajo un plan de manejo. Es decir, este año voy a aprovechar esto, al año voy a aprovechar este segundo otro lote o tercer lote y divido mi territorio en 20, eso dice la norma, en 20 años para ir explotando una parte cada año. Es decir, que después de 20 años se vuelve al principio y se tiene que encontrar el bosque bajo las mismas características iniciales, es decir, le estamos dando tiempo al bosque que se recupere de esa explotación. Eso no ha sucedido, lo vamos a ver más adelante. Ese ha sido un error, pero el ciclo de corte en una superficie debería haber sido de mucho más años. Es decir, si una especie fina, una especie valiosa, tarda 40 años en crecer, entonces no va a haber una recuperación en 20 años de esa especie. ¿Me dejo entender? Entonces, los diámetros, el grosor del tronco, del árbol que queremos aprovechar va a ser muy, muy pequeño, entonces tenemos que darle más tiempo. Ahí ha habido un problema porque ahora estas especies, como decía, ya no existen, no se recuperan, han sacado
todo lo que hay y lo que han dejado, obviamente no se ha recuperado, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a los planes de manejo que tenían un principio. Teníamos que hacer censos primero sobre cuánto hay, cuál es la potencialidad de esos árboles, y hacíamos un censo forestal para decir vamos a sacar tanto, y eso era aprobado, ¿no? Recién se podía hacer aprovechamiento, ¿no? Había decíamos antes que había una sola institución que era juez y parte, ¿no? Entonces, la ley instala una superintendencia forestal que es un organismo autárquico, autonómico de gestión, ¿no? Ya no es juez y parte, pero es independiente. Entonces, ya no hay más transparencia en el manejo, en la otorgación de derechos y obviamente funcionó mejor, ¿no? Las patentes que antes eran por volumen, ahora es por superficie aprovechada. Si yo tengo 20.000 hectáreas, pago por las 20.000 hectáreas una tasa. Si, si no aprovecho, porque tengo que aprovechar una parte solamente de esas hectáreas, obviamente se paga por toda la superficie, ¿no? Entonces ya hay una mejor recaudación. Mejor recaudación para poner un fondo, que es el Fonabosque, ¿no? El Fonabosque era un fondo financiero que ayudaba a todos los emprendimientos que podría ayudar con fondos a todos los emprendimientos de transformación de plantación forestales. Tampoco ha funcionado, pero eso lo vamos a ver más adelante. Los instrumentos de gestión forestal han facilitado la expansión de la certificación forestal voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Bolivia se ha convertido en el año 2001, estos son datos del 2001, ahora esto ha cambiado a la actualidad, pero en el 2021 Bolivia era el primer país en el mundo en hacer certificación de bosques. ¿Qué quiere decir certificación? Certificamos que demostramos que estamos haciendo un buen manejo de los recursos naturales, en este caso los bosques, y que es sostenible, ¿no? Y Bolivia alcanza en 2.2 millones de hectáreas y se pone en el primer país en el mundo en certificar sus bosques, ¿no? Desde todo punto de vista es esto interesante porque si bien la certificación es un instrumento de mercado, también es un instrumento de conservación. Entonces se conjuga lo que es la sostenibilidad, pero también ha tenido sus deficiencias. Ahora ya no hay esta cantidad, ya nadie certifica y les voy a explicar después por qué, ¿no? Ha habido un incremento de productos elaborados, pero han sido muy precarios porque lo que se tendría que buscar es exportar o vender más productos elaborados con mayor valor agregado de transformación, muebles, etcétera, porque eso va a dar empleo, se va a aplicar tecnología. Sin embargo, los productos seguían siendo los productos básicos, es decir, tablas simplemente, algunos perfiles, eh, nada más, como máximo, revestimientos, machimbres, parquetes, pero no había en realidad un incremento de elaboración, ¿no? Sin embargo, esto ha ayudado a que las exportaciones y el crecimiento del valor de las exportaciones sea mejor que antes. Sin embargo, aquí también están parte de esos ingresos económicos, está la castaña beneficiada, que tiene un valor más por alimento que por la madera, ¿cierto? Y que tampoco tenía digamos, una transformación muy interesante. Era una recolección que se envasaba y que se exportaba, ¿no? O sea, no se exportaba como alimento, sino como algo que podía convertirse en un alimento. Después, 41 millones de hectáreas declaradas como tierras de producción forestal permanente. O sea, esto es algo importante porque esto mantiene vigente y ha permitido que los bosques sigan en pie. Se han declarado que estas tierras de producción forestal permanente no pueden convertirse en tierras agrícolas. 41 millones que se han declarado
millones de hectáreas que se han declarado como tierras de producción forestal permanente, ¿no? Esto es importante. 28 millones fuera de áreas protegidas, es decir, hay 28 millones de hectáreas que son áreas protegidas. Entonces también se han identificado dónde superficies y también es una forma de conservar recursos, algo muy positivo. Después, 9 millones de hectáreas con planes generales de manejo forestal en concesiones de empresas y agrupaciones sociales. Es decir, ya no son solamente empresas privadas, sino son empresas comunitarias que han hecho estos planes de manejo. Lo importante en esto, y que quede bien claro, que un recurso tiene que tener, para ser aprovechado, tiene que tener planes generales de manejo. El plan general de manejo quiere decir que va a haber un aprovechamiento regulado que va a permitir la regeneración del recurso para que este recurso no se agote, no se pierda para siempre. Entonces, el plan de manejo garantiza que se va a hacer uso del excedente que puede producir un árbol, ¿no es cierto? Va a crecer cada año, entonces podemos aprovechar ese excedente de árboles y dejamos que siga generándose. Entonces, el plan de manejo garantiza que va a haber un manejo adecuado del recurso. ¿Cuáles son las desventajas, ¿no? Este fondo, donde han ido las recaudaciones de la madera, empezó a funcionar recién en el 2008. Si se ponen a pensar, si desde el 96 hasta el 2008 han servido más o menos 3 lustros, ¿no? Para que pueda funcionar este fondo. Antes no se ha utilizado ese dinero que había, excepto cuando en algunos gobiernos dictatoriales, principalmente, ahí había dinero, entonces mejor sacamos para otras cosas que no son para el tema forestal. Entonces han hecho mal uso de estos recursos, pero después de un tiempo se seguían acumulando estos ingresos por patentes y todo lo demás, y recién en el 2008 han empezado a funcionar, ¿no? Para fomentar, para incentivar en la actividad forestal el tema de plantaciones, el tema de transformación, qué sé yo. Entonces, eso es importante aclarar, ¿no? La patente forestal por aprovechamiento era distribuida porcentualmente entre las prefecturas a los municipios, ¿no es cierto?, que tenían que gastar ese dinero en temas forestales, ¿no? No se han implementado auditorías forestales. Es otra de las desventajas. La ley dice que cada 5 años todas las empresas que estaban aprovechando el bosque, tenían que someterse a unas auditorías. Si esta ley tiene 25 años, una concesión debería haber hecho 5 ya, ¿no? Y no ha habido ni una. Y esa es una falta de transparencia, hay mucha corrupción en esto y no ha habido hasta la fecha una auditoría, no ha habido una, imagínense. Entonces ese es un error en el tema de la ley, que nadie ha hecho cumplir la ley, ¿no? Se ha promovido la certificación voluntaria forestal, y esto no está muy bien, pero no reemplaza la auditoría forestal. Igual debería haber forestal. Entonces, el que se ha hecho de las tierras, no en propiedad, sino en concesión, ha dicho, bueno, en vez de hacer una auditoría, me voy a acreditar con esta certificación, y eso me va a servir como auditoría. Entonces, eso ha permitido la gente que estaba como autoridades, y eso está mal, ¿no? No se han regularizado y perfeccionado los derechos de uso forestal por las ASLs. Las ASLs son agrupaciones sociales del lugar, ¿no? Gente que hace el aprovechamiento, pero no estaba regulado ni perfeccionado esos derechos de uso. Es decir, el Estado le da al municipio tierras, las tierras fiscales, y el Estado, si hay asociaciones, les entrega esas tierras para su aprovechamiento, pero
tiene que regular, tiene que controlar, y esto no ha sucedido. Por eso que la deforestación en el país y en todos los países con los recursos como Bolivia, que tiene bosques tropicales, qué sé yo, hay un tema de deforestación que es muy fuerte. ¿Ya? En toda la ley, esta ley que ha sido buena tiene su impulso, pero se ignora los bosques andinos que habíamos hablado, ¿no? Anteriormente. O sea, son bosques que están en las cordilleras, son bosques que están en laderas y que tienen muchísima importancia para la regulación del clima, para medicinas, para plantas medicinales, para el uso de madera, pero en forma limitada, ¿no? Porque no están creciendo en un lugar plano, sino están creciendo en bosques interandinos. Pero la ley forestal no cubre, no tiene ninguna regulación, ni siquiera menciona los bosques andinos, ¿no? Se olvidó que la economía, esta ley, olvida, no la menciona, que la economía extractivista del norte amazónico y la regulación de derechos tampoco está, es decir, el tema de un recurso tan importante que es la castaña beneficiada, por ejemplo, no está regulada, no es que se necesite que esté regulada precisamente, de que no se corten, por ejemplo, árboles de castaña, ¿no? Y eso no existe, no ha habido una regulación de los derechos de la castaña. Bueno, yo tengo mi concesión, pero va a ser mi concesión para explotar simplemente castaña, no madera. Entonces, no había esa figura. Entonces, muchos lugares donde hay castaña se explotan actualmente, se sigue sacando madera de castaña. Eso está mal. También la ley ignora la existencia de prácticas y saberes ancestrales de las poblaciones indígenas. Esto me refiero a que hay una relación tan importante de los pueblos indígenas con el bosque amazónico, subtropical, tropical, en cuanto al uso de plantas medicinales, al uso de plantas para el tema de generación de alimentos y que les sirve para su alimento, para la construcción de sus hogares, etcétera, etcétera. Entonces, hay una relación muy intensa y hay unos saberes ancestrales que nunca han sido ni mencionados en la ley, ni han sido respetados, etcétera, ¿no? Esa es otra de las ventajas y problemas que tiene esta ley. Introdujo regulaciones de aprovechamiento forestal difíciles de cumplir para las comunidades, es decir, no hay una sola comunidad, no hay una sola asociación que esté vinculado con un mercado, es decir, que exporte. Son las empresas que antes han exportado, que tienen sus clientes y que compran al árbol en pie, es decir, las asociaciones les venden a estas empresas los árboles en pies, ¿no? O sea, se escogen los árboles, los venden en pie, les pagan muy bajo, pero ellos no, y lo exportan, lo cortan y lo exportan, y claro, la comunidad no se beneficia de nada, ¿no? De esto. Ni económica ni técnicamente. Entonces, es otra de las ventajas. Mayor asistencia técnica y financiera a las concesiones. Es decir, las empresas han tenido más asistencia técnica, han sido sujetos de préstamos bancarios, pero las comunidades no. Entonces, también hay una tremenda desigualdad en el acceso a estos aspectos técnicos y financieros, ¿no? Una empresa, Perdón, licenciado. su representante, sí. Discúlpeme. Dime. Sí, por Debido a favor. que la cuenta de Zoom es paga, en aproximadamente 1 minuto acabará la sesión. Por favor, ingresemos al mismo enlace para continuar, ¿sí? O sea, me salgo nuevamente y entramos de nuevo. Que termine, licenciado, la reunión y podemos ingresar al mismo enlace. Ya.